Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta cuarta sesión de los webinarios en tiempos de pandemia, denominamos Cuida la Integridad, organizados por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan tanto desde Chile como desde fuera del país, porque sabemos que nos están viendo de distintas partes. De especial saludo a Puerto Rico, porque ya vimos que habían varias personas conectadas desde allá. Perdón, no es COVID por si acaso. Nada, hoy día tenemos un tema súper entretenido, que son deberes funcionarios en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis, que es lo que estamos viviendo actualmente. La transversalidad de los hechos y la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente impulsa a todas las instituciones públicas a adaptarse a un escenario de incertidumbre y nuevos desafíos. Todo está cambiando, no sabemos bien por dónde va ni para dónde va el asunto, y todos estos desafíos suponen cambios estratégicos y focalización de recursos. Menores recursos humanos, muchas veces porque la gente está en etapa de aislamiento o enferma, y también con menores recursos económicos, tenemos que enfrentar desafíos nuevos, bastante complejos y que no sabemos por dónde vienen. Eso genera alertas en temas importantes de probidad, de transparencia y de integridad pública. A modo de ejemplo, aquí en Chile ya hemos visto algunos casos que están siendo investigados desde lo administrativo por la Contraloría y desde lo penal por el Ministerio Público. Por suerte, y gracias a una rápida y coordinada acción, esas situaciones anómalas fueron detectadas rápidamente y ya están siendo castigadas. Es lo importante. Pero este es un tema muy grande y por eso hoy día vamos a tener todo un webinario dedicado a eso con dos tremendos panelistas. Vamos a contar con Francisco Silva, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y además con Eugenio Rebolledo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Entonces, para ya no darles más la lata y irnos directo al webinario, los quiero dejar con Francisco Silva. Francisco es abogado, es magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Gestión de Calidad de la Escuela de Organización Industrial de España, además de la Universidad Diego Portales en Chile. Desde la creación del Servicio Civil, se ha desempeñado como jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales, a cargo de la implementación jurídico-administrativa del sistema de alta dirección pública y del modelo de desarrollo de personas. Francisco también se ha desempeñado como académico en diversas universidades, tales como la Universidad Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Paraíso y la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, donde yo estudié, así que la recomiendo. Bueno, no los molesto más, los dejo con Francisco. Francisco, adelante, muchas gracias por acompañarnos, el micrófono es todo tuyo. Por favor, desmutea el micrófono, Francisco. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bienvenido a todos. Les mando un fuerte abrazo desde Chile. Vemos que hay gente que está fuera de Chile también conectada, así que un fuerte abrazo a todos. Voy a poner la presentación en este momento para que podamos... se ve, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? No sé si alguien me puede... Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mandarles un fuerte abrazo también del Director Nacional de Servicio Civil. Hoy día, en este momento, el Consejo de Alta Dirección Pública está sesionando a efectos de lo que es la reforma constitucional relativa a la baja de remuneraciones de altas autoridades y en ese sentido él no pudo asistir, pero vengo con un fuerte saludo de él y yo les voy a comentar nuestra posición también frente a esta importante temática de los deberes funcionarios en tiempos de crisis. Lo primero es indicarles que, bueno, recordar que básicamente el Servicio Civil es un órgano que tiene que ver con los recursos humanos al interior del Estado y por lo mismo tiene dos grandes funciones orgánicas. Una es llevar todo lo que es la implementación del sistema de alta dirección pública y la otra es coordinar todo lo que es la gestión en materia de personas al interior de la administración civil del Estado, con algunas otras cosas que también tienen que ver con lo que estamos hablando y por lo que estamos hoy día, que es colaborar con los lineamientos en materia de códigos de ética para todas las instituciones públicas y otras temáticas
relevantes a nivel de lo que es la función pública. Para entrar derechamente en nuestro tema, hoy día yo creo que llevar los deberes de los funcionarios públicos a una versión moderna y básicamente pensando en lo que estamos hoy día, que es una crisis muy relevante a nivel mundial, sin precedente. Creo que tenemos que ver cuáles son las tendencias provocadas por la crisis y de las cuales los funcionarios públicos tenemos que hacernos cargo y ver cómo resolver. Los vectores de cambio, a propósito de la crisis, puedo hacer una presentación de un profesor catalán del ESADE, que se llama Francisco Longo, un gran amigo, que habló de los vectores de cambio de esta crisis, que son, uno, la aceleración de la digitalización. O sea, no es por nada que estamos aquí en una videoconferencia y que en el fondo necesitamos hoy día acelerar todo lo que es la digitalización, y el Estado tiene que formar parte de eso. Estamos hablando del trabajo remoto, estamos hablando de la robotización y la inteligencia artificial, estamos hablando de temas que no siempre han sido parte del lenguaje, del quehacer de la administración, pero es una administración que necesita que nos pongamos no solo al día, sino que además lideremos estas temáticas a nivel país. Lideremos porque al final necesitamos que también los servicios que se prestan a la comunidad se presten de la manera más segura posible frente a la crisis en que estamos viviendo. Por lo tanto, las certificaciones digitales, etcétera, se vuelven importantes. Otra cuestión relevante como vector de cambio es el impacto de la globalización sobre el aparato del Estado y a nivel local. Quizás nunca había sido tan claro que pensando que algo que viene desde afuera del nivel local, desde afuera del país, venga a impactar tan potentemente como lo ha sido una pandemia en el país, el nivel local, y que vemos que frente a la globalización no hay retroceso. Un tercer punto tiene que ver con el refuerzo de la autonomía individual. Al estar hablando de personas que hoy día van a tener que estar en un trabajo remoto, al tener que tomar decisiones con mucha autonomía respecto de lo que se debe hacer en esta temática, necesitamos de personas autónomas, no un funcionario centrado solamente en la jerarquía básica y en esperar qué le van a decir, sino que funcionar con autonomía para resolver y buscar los problemas que también se plantean a nivel de administración y también hacia afuera de la administración. Un cuarto punto tiene que ver con tener poderes sobrecargados y más débiles. Hay un libro icónico de unos 5 o 6 años atrás, del Fin del Poder, que habla sobre esto. Hoy día, más que nunca, vemos que la gestión gubernamental frente a las dificultades mayores que plantea esta temática hace que sea cada vez más difícil gobernar. En ese sentido, la función pública debe, al ser aquella parte de la administración que aplica las políticas públicas, debe contribuir a la legitimidad del poder político desde esa perspectiva. Por último, una brecha social importante. Vemos que la crisis, la pandemia también muestra que hay un aumento de la desigualdad y que las consecuencias afectan más a unos que a otros. La brecha digital, por ejemplo, muestra que en el fondo los recursos que tenga cada familia, los recursos que tenga cada ciudadano, sí pueden colaborar en que las personas tengan la resolución de sus necesidades básicas con mayor facilidad o no. Esta brecha social se agudiza, incluso en Europa lo vimos, que es un nivel de desarrollo más avanzado. Ahora, mirando estas tendencias, este momento en particular, vamos a entrar a lo que vemos que estamos frente a una tensión mayor sobre el Estado. El legado de la pandemia requiere de un sector público capaz de liderar la recuperación,
vamos a tener un proceso de racionalización del gasto, como está ocurriendo en todo el mundo, que requerirá ajustes y restricciones. Necesitamos de una administración más innovadora, por tanto, más inteligente, más flexible, más corporativa y más responsable. Eso está en nuestras manos. Está en nuestras manos desde lo que es la función pública. Recuerden que finalmente, pensando en el contractualismo social desde Rousseau, Montesquieu, Hobbes, el Estado nace para proteger al ciudadano, que muestra más práctica concreta de eso, de lo que nos lleva el COVID a ver, que es la necesidad de protección del ciudadano. Y esa es la perspectiva que tenemos que ver. Entonces, ¿cómo nos acogemos en el fondo a los principios de la función pública que está en nuestra legislación, en la Constitución, en la ley de bases generales de la administración del Estado? ¿Cómo hacer que pasen las cosas para lograr el interés general? Recuerden que el principio de probidad es observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función del cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Eso es la clave de una definición muy interesante y poderosa de nuestra legislación, pero finalmente los funcionarios públicos son quienes tienen que hacer que pasen las cosas para que se logre este interés general. Por ahí vamos entonces a ver el principio de eficacia y eficiencia, que también está en nuestra legislación, en diversos cuerpos normativos, partiendo por la Constitución, la Ley de Bases, etc. Miremoslo en concreto. La agenda pública se llenó de problemas complejos que escapan a la rutina burocrática. Tenemos un nuevo problema sin solución conocida en muchos aspectos. Hace poco leía un artículo de Rafael Jiménez Asensio, español, conocedor de esta temática, que decía cómo la administración a veces se ve muy compartimentada en la crisis, en que quedan los servicios de salud muy presionados y por otro lado los otros servicios públicos no se ven tan presionados. Cómo a veces quizás hay desafíos de descompartimentar el Estado y de ver cómo contribuimos todos en esa lógica. Necesitamos innovar para proteger. Cuando un servicio público innova en la generación de un certificado para que la persona no vaya a buscarlo, hoy día está sin duda protegiendo a una persona de un eventual contagio. Por lo tanto, el acelerar esos procesos, el tener funcionarios que estén conscientes de la aceleración de ese proceso, es parte del principio de probidad y es parte del principio de eficiencia que nos debe guiar a todos. Aquí sí tenemos que superar las brechas entre las capacidades actuales y los desafíos que son enormes. Una perspectiva muy burocrática de lo que es el Estado, en un sentido de la palabra más negativo, puede atentar contra un Estado que necesita esa agilidad, que necesita de cambios para favorecer esta mejora de servicios hacia la ciudadanía. Aquí hay que atraer talento e inteligencia, alianzas público-privadas, donde se resuelven los problemas. Miraba que en un grupo de empresarios catalanes en Barcelona, en España, construyeron una metodología robotizada para hacer rápidamente exámenes PCR. La conjunción entre privados y públicos puede ser muy nutritiva siempre que se respete el principio de probidad, el principio de igualdad de oportunidades de los privados frente a las compras que hace el Estado, etc. Pero esto puede ser también una manera de echar mano a todos los recursos que tiene la sociedad. Capacitar también, capacidad de la adopción, de la adaptación y de tener mayor flexibilidad. Es parte de lo que también el Estado tiene que hacer. Principio de imparcialidad. Perdón. Esto ya lo vimos. El principio de continuidad de la función pública. Sin duda que tenemos que resguardar a propósito de todas las contingencias que genera
COVID y todas las dificultades que genera de presencia en los lugares de trabajo, etcétera, que son necesarias porque un principio, una garantía fundamental es cuidar la salud también. Tenemos que también hacer los esfuerzos para generar vía informática, de cualquier otra forma, la manera de que exista el principio de continuidad de la función pública y esta no se detenga, porque los ciudadanos la necesitan hoy más que nunca. El principio, otros principios, no solo el de publicidad, el de jerarquía, el de mérito, todos esos principios también son parte de cuestiones que tenemos que mirar con mucha responsabilidad de la función pública y ver cómo los hacemos carne. El principio de publicidad y de que todos los ciudadanos tienen acceso a la información que produce el Estado sigue siendo relevante y también, más que nunca, muy importante de ser protegido. El interés general, para terminar, señalarles que al final el Estado se torna esencial para proteger al ciudadano y el interés general hoy día nos exige el deber de contar con una administración preparada para el aprendizaje, sin autocomplacencias ni una visión compartimentada, como les señalé en forma previa. Deber de contar con una administración preparada para enfrentar riesgos. Eso, y llevar los riesgos con la máxima pulcritud respecto a la legalidad. Eso es algo que es posible de hacer. Deber de atraer talento y situar al mérito en el centro. Deber de consolidar a las jefaturas y que den propósito al día a día de los funcionarios, sobre todo en la crisis. En momentos de crisis donde más se aprecia no solo las jefaturas, sino el liderazgo de las personas. En ese sentido es clave que hagamos un esfuerzo sobre las jefaturas y sobre cómo hacer para que los funcionarios, incluso desde su lugar de trabajo, que va a ser la casa en muchos casos, puedan hacer bien las cosas y podamos resolver los problemas ciudadanos. Deben tener funcionarios activos, el escrutinio público, eso es importantísimo que se mantenga, porque tanto los funcionarios como los ciudadanos son agentes activos respecto de las decisiones que toma el aparato público. Y eso es parte central de lo que es la fuerza y el esfuerzo por tener probidad en el quehacer del Estado. Finalmente, el deber de consolidar los valores de la democracia a través de la correcta provisión de servicios a la ciudadanía. Esto es el fin del poder que les hablaba. Sin duda es algo clave. Si la administración pública no resuelve los problemas ciudadanos de una u otra forma, se está terminando y se está socavando lo que es el funcionamiento de una democracia. Y en ese sentido, los funcionarios públicos somos parte de la valorización de las instituciones públicas y el esfuerzo que tenemos que hacer para tener una mayor calidad de democracia. Muchas gracias y espero que les haya servido. Y bueno, quedo muy atento con sus consultas. Muchas gracias, Francisco. Gracias por esta súper buena introducción, podríamos decir, al tema. La cita de los principios es súper importante y todo lo que nos habla al final sobre el interés general, sin lugar a duda, vale mucho la pena tener en cuenta. Y entonces, para continuar, los quería dejar ahora con Eugenio Rebolledo. Eugenio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho y LLM y licenciado en Derecho por la misma universidad. Eugenio es especializado en Derecho Privado con orientación al Derecho Civil y Comercial, desarrollando su área práctica en Derecho Corporativo en la asesoría de empresas y personas jurídicas sin fines de lucro en materia de análisis de riesgos y cumplimiento, gestión de riesgos y contingencias legales, entre otros asuntos vinculados. Desde el año 2015, Eugenio es profesor e instructor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile y anteriormente se desempeñó como abogado senior en el estudio jurídico Ovalle y Compañía, así como también como abogado senior en la Fiscalía de la consultora Ernst & Young Chile. Actualmente encabeza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en el cargo de Auditor General de Gobierno. Eugenio, por favor, adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Hola, gracias Osvaldo, muchas gracias por la presentación. Les agradezco la invitación
así como a todos los organizadores de la Alianza por esta importante iniciativa de los webinars que tienen que ver con la integridad pública, que como es el lema de esta serie de webinars, es precisamente lo que no tenemos que descuidar en estos tiempos de pandemia. Se está presentando ya, no sé si se ve la presentación. Aún no. ¿No? Bueno, por mientras les cuento muy brevemente que en agenda tenemos algunos temas. Vamos a pasar rápidamente por lo que es la probidad, porque Francisco ya muy bien nos ha clarificado cuáles son los principios. De todas maneras, los vamos a ir recordando. Germán, no sé si ya se ve la presentación, porque yo la tengo presentada en mi pantalla. Tengo compartida la pantalla. Falta compartir nuevamente. Vamos a dejar de compartir la que tenemos para que pueda compartir la suya. Ahora sí puede volver a compartir, por favor. ¿Ahí sí? Perfecto. Sí, muy bien. Ya. Bueno, como les estaba comentando, partimos con una agenda que necesitamos conversar sobre la probidad. Vamos a refrescar brevemente algunos temas que son relativos al principio de probidad pública. Vamos a conversar sobre el interés general y cómo se manifiesta, dando algunos casos. Y después nos vamos a conversar sobre los desafíos funcionarios y los desafíos que tenemos en respecto de esta misma pandemia y la crisis. Al final les vamos a contar un poco de qué es lo que hacemos desde el Consejo de Auditoría Interna sobre este mismo tema. Entonces, para comenzar, les cuento qué es lo que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. El Consejo, el lugar donde yo me desempeño, es un órgano asesor del presidente de la República que precisamente debe asesorar, ¿cierto?, en la proposición de política, en la proposición de actividades, de estudios, de trabajos que tengan que ver con el control interno, con la auditoría interna, con la gestión de riesgos y con la probidad, es decir, con la defensa de este principio tan importante. Y es por eso que hoy día, ¿cierto?, me han querido invitar para conversar precisamente de esta probidad que es parte de los deberes funcionarios, ¿cierto?, para conversar de cómo nos vamos integrando en estos tiempos de pandemia a los principios que se mantienen. Entonces, muy brevemente recordar que la probidad es una conducta, debe ser intachable, debe ser recta, un desempeño honesto. Es decir, no estamos pidiendo, cuando le pedimos a los funcionarios, tengan la calidad que tengan en la administración del Estado, que se desempeñen de manera proba, no estamos pidiéndole nada que no sea comportarse debidamente, comportarse honestamente. No queremos superhéroes, queremos gente honesta. Efectivamente, este desempeño honesto lo que tiene que hacer es que existe una preeminencia del interés general por sobre el interés particular, lo que suena muy fácil en el papel, en la teoría, pero que, por cierto, no es tan fácil de determinar en los casos que son limítrofes y que se dan muchas veces. Las fuentes ya las comentó Francisco, yo solamente se las dejo, que efectivamente el artículo 8 de la Constitución establece el principio de probidad para todos los funcionarios, y por cierto que tenemos leyes especiales como la Ley de Bases Generales de Administración del Estado y la Ley 20.880 que también lo contemplan. Otros principios, aquí no me voy a detener, solamente
volver a recordarlos, son los que ya Francisco bien expuso. La continuidad del servicio público es, creo, en esta humilde opinión, uno de los esenciales que tenemos que tener presentes en estos tiempos de pandemia. Es un escenario difícil, es un escenario imprevisto, es un escenario que no había pasado jamás a estos, por lo menos en estas entidades, ¿cierto? En esta cantidad, con esta intensidad. Y por lo tanto, el funcionario público y las personas que nos escuchan, que no están en el servicio público, podrán entender que les pasa exactamente lo mismo que a cualquier otra persona. Quisiera poder estar en la casa, quisiera poder estar a resguardo, a lo mejor resguardado posible, pero recuerda que es funcionario público y por eso es que debe darle continuidad al servicio y que esta es una manifestación del principio de probidad y por lo tanto eso es lo que lo hace levantarse en la mañana, salir de la casa y venir a trabajar. O conectarse desde la casa y trabajar, ¿cierto?, remotamente mientras pueda hacerlo. Pero también tenemos el principio de eficiencia, eficacia, de imparcialidad y de jerarquía, todos los cuales vamos a conversar cómo se van manifestando en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo se expresa el interés general? También ya algo nos dijo Francisco. Yo tengo quizás algunas otras palabras para decirlo, porque como muestra esta figurita, ¿cierto?, que se va moviendo, el interés general, que es un concepto clave para el principio de probidad y por lo tanto clave para la conducta de cualquier funcionario público, insisto, no importa qué calidad tenga, si es planta, si es contrata o si es un servidor público honorario, entonces se va integrando de distintas maneras. ¿Y cómo se manifiesta? En el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades. Efectivamente, hay autoridades administrativas, ¿cierto?, que respetando el principio de jerarquía dan la ejecución de ciertas políticas. En lo razonable e imparcial de las decisiones también teníamos un principio, ¿cierto?, que era el de imparcialidad y por lo tanto debemos mantenerlo aún estando en estas crisis, ¿cierto?, en esta emergencia. En la expedición y en el cumplimiento de las funciones legales, o sea, dándole continuidad, manteniendo sus funciones, ¿verdad?, en la integridad y en la ética profesional, sobre todo en el uso de los recursos públicos, y en la ejecución recta de las normas, planes y programas y acciones, ¿cierto?, que tiene mucho que ver con el rol ejecutivo desde el cual nosotros estamos conversando. Pero también el interés general se manifiesta en esto que está en burdeo, ¿cierto?, en rojo oscuro, en el acceso ciudadano a la información. Esto es la transparencia, es una manifestación del interés general y por tanto integra el principio de probidad. Entonces, a mí me gustó la palabra que usó Francisco, esa tensión que existe entre qué es lo que hacemos en tiempos de pandemia, ¿cierto?, y qué es lo que hacemos normalmente, es lo que me gustaría que conversáramos ahora. ¿Cómo cumplimos los deberes funcionarios en general? Ese es un breve esquema que hicimos para mostrar quiénes son los distintos actores, ¿cierto? Tenemos presidente y ministro, pero lo importante es que tenemos servicios públicos que cumplen con objetivos. ¿Y con quiénes interactúan estos servicios públicos? Bueno, con la ciudadanía, pero también tienen proveedores, se interactúan con otros servicios y hay otros stakeholders que pueden necesitar de la interacción del servicio. Los objetivos del servicio van directamente orientados a la ciudadanía. No nos olvidemos que la función pública es sinónimo de servicio. Nosotros estamos en servicio y el principio de servicialidad del Estado es de cardinal importancia. Pero también, como les decía, interactúan los servicios con proveedores, porque para cumplir esos objetivos, para cumplir con me dijeron que no usar la palabra, pero lo voy a usar igual, con el giro del negocio de cada servicio, con lo que debe prestar, con lo que debe realizar para el ciudadano, quizás necesitamos proveer
proveernos los mismos servicios de ciertos bienes u otros tipos de contrataciones para prestar esos servicios. Esto en tiempos normales. Pero ¿qué pasa cuando estamos en tiempos de crisis? Se nos aparece en el mapa, ¿cierto?, una circunstancia que no habíamos vivido, por lo menos en estos últimos 100 años, que se llama pandemia y que genera una emergencia sanitaria de importancia internacional. Esa es la clasificación, ¿cierto?, que nos ha tenido hoy día conversando, que nos ha tenido en estas especiales circunstancias. Y nos aparece también una autoridad que para los servicios públicos no es usual encontrarla, que es la autoridad sanitaria, y nos va a dar nuevas reglas para la emergencia. Estas nuevas reglas lo que van a hacer es cubrir nuestro funcionamiento, cubrir el esquema que teníamos, porque además de cumplir con nuestros objetivos del servicio, lo que tenemos que hacer es cumplir con las reglas. Y esta es la tensión que se nos va generando. Vamos a tener desafíos que son nuevos, no del todo inéditos, pero sí nuevos, o la intensidad al menos que se van presentando, porque estas reglas de emergencia nos traen mayor fiscalización ciudadana, por cierto, pero también de la Contraloría, nuestro anfitrión hoy día, y también de los auditores internos. Para todos nuestros amigos de servicios públicos, el auditor interno está mandatado por el presidente para evaluar ciertos temas en esta emergencia. Lo vamos a conversar en un minuto más. Las necesidades, además de la continuidad del servicio, de seguir prestando cumpliendo nuestro giro, son de público conocimiento, es decir, sabemos qué necesitamos. Hay servicios que se ven bastante más estresados con este público conocimiento. Nos sacamos el sombrero por nuestros queridos funcionarios del sector salud. Pero también tenemos desafíos que mientras tenemos esta pandemia tenemos que mantener los deberes funcionarios, y especialmente yo destaco el deber de documentación y de mantención de los procesos internos. Tendremos que ajustar algunos procesos, pero tenemos que mantenerlos. Finalmente, un cuarto desafío que nos gustaría destacar es la urgencia, el sentido de urgencia, la rapidez con lo que tienen que funcionar todo, tanto nuestros servicios, ¿cierto? O sea, tanto las necesidades públicas que estamos cubriendo desde el Estado, como algunas otras que tenemos que proveer, por ejemplo, la protección de los funcionarios públicos que tienen que venir a trabajar. Todo se transforma en urgente. Brevemente les voy a contar qué son los objetivos gubernamentales de auditoría interna que fueron dictados por el presidente de la República al inicio de su mandato y propuestos por este Consejo. Y no me quiero detener en ninguno, sino en el primero, que se refiere precisamente a actividades relacionadas o asociadas con la probidad administrativa, este principio que seguimos conversando. Sin perjuicio de eso, el presidente en abril del 2020 dictó un nuevo objetivo gubernamental que se refiere a las compras de emergencia y al gasto público. ¿Qué es lo que dice este nuevo objetivo gubernamental que nosotros impulsamos junto con los auditores ministeriales y a la red de auditores internos, a ambos a quienes les envío un muy cordial saludo, y sé que nos están viendo? Significa que nosotros primero tomamos este primer objetivo gubernamental, que es actividades asociadas a la probidad administrativa, y le hacemos énfasis a las compras públicas. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Lo primero, que aparece en celeste, es cierto que va a haber una verificación por parte del servicio, especialmente de los auditores internos, quincenalmente de las compras que se estén realizando por causal de emergencia. Además, hay algunos servicios como que mencionábamos, salud, es posible que las Fuerzas Armadas, que van a tener muchas otras compras en emergencia, o más que el resto, y ellos van a tener que realizar una auditoría especial que estamos diseñando un programa marco con aportes de Chile Compra, con aportes de los auditores internos, y que vamos a lanzar prontamente para que se auditen este tipo de compras. Todo esto significa más control. ¿Y más control para qué? Bueno,
Estas son unas fotos del CAIC realizando, porque nosotros también nos vemos con nuestras labores, entre comillas, alteradas, ¿cierto? Por la pandemia. Hemos tenido que salir a terreno, cosa que no se hace mucho desde el Consejo de Auditoría, que es un ente coordinador, y hemos salido a mirar los puntos de acopio desde los cuales salían las cajas del programa Alimentos para Chile. También lo hemos visto. Y porque necesitamos incrementar el control. La emergencia no significa descontrol. Esto nos dijo el presidente, textual, no es chacota. Esto debe mantenerse cumpliendo las reglas, cumpliendo la ley, cumpliendo las normas y el principio de probidad. Recordamos de nuevo este monito, ¿cierto? Más control. ¿Para qué queremos más control? Bueno, precisamente para atajar la cadena de dominós que podría dejarnos, el efecto dominó que nos podría dejar que empecemos a hacer las cosas mal. Pero también para poder identificar a aquellos que no cumplen con el principio de probidad, que quisieran aprovecharse de esta contingencia, aprovecharse de estos lamentables acontecimientos que nos hacen tener un desempeño distinto, ¿cierto? Desde la casa, desde la oficina, pero distinto, ¿verdad? Eso necesitamos identificarlo para que no nos pasen ningún gol. Ese es el mensaje que nosotros queríamos dejarles hoy día. Hay muchas cosas de las que podamos hablar. Ojalá que en las preguntas podamos ir ahondando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias por la presentación, súper clara. Y bueno, les cuento a ambos, a Francisco y Eugenio, que se ha generado bastante interés. Tenemos muchas preguntas, perdón, así que me lanzo directamente para no perder más el tiempo. Y para Francisco, nos preguntan, a su juicio, ¿qué áreas de acción del funcionario y funcionaria pública son las más vulnerables desde el punto de vista del servicio civil? En estos tiempos de pandemia me refiero. Muchas gracias por la consulta. Parece que tienen... ¿Sí? ¿Se escucha? Hay áreas más vulnerables. Bueno, a ver, no sé si la pregunta está referida a áreas de bueno, evidentemente el área de salud es la más vulnerable como área de la misma área institucional. Ahora, sin duda que la vulnerabilidad está dada por la tensión que hay entre la continuidad de la función pública y la asistencia de los funcionarios a trabajar, el trabajo remoto, pero en eso sí, todos los lineamientos han sido bastante claros en el fondo de que aquí el derecho a la salud también es un derecho fundamental y por lo tanto cuidar en el fondo tanto ese principio como la continuidad de la función pública no necesariamente se contraponen. El trabajo remoto es una opción y lo primero es la salud también de los funcionarios al respecto. Así que eso como es importante señalarlo. También es parte también de que en temas de integridad debieran ser temas a resolver y conversar dentro de las instituciones, que al final hay valores que están aquí en juego y que tienen que ver con esa normativa jurídica y que hacen pero se pueden resolver, o sea, con dificultad evidentemente, pero se pueden resolver cuidando la salud de las personas. Muchas gracias, Francisco. Oye, Eugenio, mira, nos preguntan a propósito de la última parte de tu presentación, te hablabas de unas auditorías cada 15, revisiones cada 15 días y una auditoría especial. Nos preguntan sobre esa auditoría especial, si tiene fecha, si nos puedes contar algo sobre eso. No se asusten a todos los auditores que nos están viendo. Esta va a ser una auditoría que reemplaza la auditoría de compras, que es un objetivo gubernamental y que debe estar programada para el último trimestre de este año. Lo que vamos a hacer, y no para todos los servicios, sino que para algunos, es que se auditen especialmente las compras en emergencia. En esto quiero hacer una precisión, porque las compras, que son uno de los principales actividades que podemos tener, o más visibles, más notorias, que salen en prensa, que salen en redes sociales, son muy difíciles de determinar en los tiempos de emergencia. Entonces tenemos compras
y esto no es ningún secreto, porque todos los ciudadanos pueden acceder al mercado público, ¿cierto? Y mirar cuál ha sido la cantidad de transacciones, la cantidad de órdenes de compra emitidas. Y a quién, por cierto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir? Por cierto, que son las relacionadas directamente con la pandemia. Y eso significa que vamos a tener que necesitar algunos implementos muy rápidamente. Por ejemplo, mascarillas. Si un servicio necesita adquirir mascarillas, olvidémonos del servicio de salud. Pensemos en una oficina que tiene que trabajar y atender público. Requiere proveerle a los funcionarios de elementos de protección personal. Y lo requiere ahora. Por lo tanto, hay muchos elementos que en tiempos normales podrían no ser necesariamente los primordiales, como el tiempo, la oportunidad en la entrega de productos, que van a tomar una preponderancia en estos tiempos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que manteniendo el cumplimiento de la ley de compras y su reglamento, necesitamos necesitamos satisfacer unas necesidades que antes no teníamos. Entonces, por eso se viene esta auditoría especial de compra, que para algunos servicios va a reemplazar la auditoría de compras normal del objetivo gubernamental número 1, y vamos a lanzar, me comprometo en directo, antes de que termine junio, el documento técnico con el programa marco para esta auditoría. ¡Wow! Ese es un buen compromiso. Felicitaciones por ello también. Oye, Francisco, nos dicen, bueno, para los que nos ven de Chile y también para los que nos ven de afuera, contarle que la Alianza Anticorrupción congrega distintas instituciones, entre ellas la Contraloría, el Servicio Civil, el PNUD, la Fiscalía, etc. Así que aquí habemos miembros de todos lados, y nos decían una pregunta que puede generar atención, pero me parece que es súper interesante, y nos dicen: hola, me gustaría preguntarle a Francisco, ¿qué opina respecto del dictamen de la Contraloría que señala que no se ajusta a derecho a la instrucción que entrega el Servicio Civil de que las reparticiones del Estado tienen que comenzar a elaborar el plan de retorno seguro? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, es un dictamen, por lo tanto, hubo una diferencia de interpretación sin duda respecto de lo que es posible o no es posible respecto a las facultades del Servicio Civil, pero al ser un dictamen, bueno, es la Contraloría del organismo que determina en el fondo cómo se ajusta legalidad el actuar de las instituciones públicas. Es un dictamen, pero bueno, la facultad relativa al trabajo remoto, al retorno de los funcionarios públicos, todo eso ya no es parte de la institucionalidad vigente, de los ministerios, de las decisiones que tomen el ministro de Hacienda, a través de la circular 18, como se tomó. Pero bueno, las facultades del Servicio Civil en ese sentido están limitadas conforme a lo que se llama el dictamen. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y al final eso muestra que en definitiva la institucionalidad funciona con los pesos y contrapesos que existen. A veces existen diferencias de opinión, pero bueno, es lo normal dentro de una democracia. Oye, Eugenio, mira, tenemos una pregunta que me parece que es súper interesante. Dice: tengo una duda, porque las compras de urgencia podrían estar justificadas en el mes de marzo y abril, quizás también en mayo, pero después de 3 meses las instituciones públicas deberían tener claro las compras de insumos que se van a necesitar para la pandemia, porque si no terminamos haciendo compras de urgencia hasta septiembre, bueno, quizás hasta cuándo, y se podría la posibilidad de no cumplir con la probidad administrativa. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el CAIC o desde el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno este comentario que nos hacen llegar? Gracias, Osvaldo. Bueno, en primer lugar, recordar que la emergencia, urgencia e imprevisto no tiene que ver solamente con la pandemia o con un estado de emergencia sanitaria, y menos con el estado de excepción constitucional. Nosotros podríamos encontrar en los servicios compras relacionadas con esta causal, ¿cierto?, de emergencia, urgencia o imprevisto en cualquier minuto, y no necesariamente solo cuando existen este tipo de catástrofes a nivel nacional. Respondiendo a la pregunta, yo creo que tiene un punto muy importante respecto a la planificación. Efectivamente, lo que deberían estar haciendo los servicios es planificar durante estos primeros meses de la emergencia qué es lo que se necesitaría. Pero también tenemos que tener claro que las reglas han cambiado. Estas reglas, ¿cierto?, que en mi presentación mostraba que cubrían todo nuestro actuar, han sido móviles, han sido dinámicas. No vamos a entrar, porque no es el objeto de este webinario,
a conversar sobre la oportunidad de los cambios de las reglas de la autoridad sanitaria, pero el hecho indiscutible es que han cambiado, han mutado. Y entonces, efectivamente, tenemos distintas necesidades que se van dando dependiendo de las reglas o de las normas o de la intensidad de las restricciones que se nos vayan otorgando. Y si en un minuto recordamos que la misma OMS, cuando yo digo la autoridad sanitaria me refiero incluso a la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, nos decía que las mascarillas no eran necesarias para todos, sino para aquellos que estuvieran contagiados o tuvieran contacto con un contagiado. Hoy día es obligación utilizar estas mascarillas, ¿cierto?, que nos cubran nariz y boca en todo el transporte público, y algunas municipalidades han ahondado más y las han hecho obligatorias en cualquier bien de uso público, sea en la calle, sea en parques, sea en oficinas, y por lo tanto la previsión que tuvimos en un principio de comprar mascarilla ha ido variando. Al principio la que nos decían solo servía no vamos a mencionar ninguna marca, ¿cierto? Pero aquella mascarilla tipo N95 que cubría cierto tipo respirador y que ejercía una presión sobre la nariz y boca. Hoy día resulta que la mascarilla quirúrgica, que además tiene otros nombres, mascarilla desechable, mascarilla de 3 pliegues, mascarilla de papel, es decir, recibe distintos nombres en distintas órdenes de compra, es necesaria permanentemente. Entonces, por supuesto que se puede ejecutar una planificación, se puede planificar y comprar según esa planificación, pero las reglas de la emergencia son dinámicas y eso tenemos que tenerlo presente. Perfecto, muchas gracias, Eugenio. Oye, Francisco, acá Samuel, que me imagino que debe trabajar en un municipio, nos pregunta, hola, pregunta para el señor Francisco Silva, ¿qué recomendaciones entregaría él, o sea, tú, a los municipios para crear una cultura de probidad entre los funcionarios municipales? Porque en su opinión pareciera que las charlas reiteradas no tienen el efecto deseado. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, el nivel local, sin duda, que no solo en Chile, sino que también en el mundo en general, requiere de que los estados hagan más esfuerzo en estas temáticas. Bueno, contarle que de las 280 instituciones en las cuales hemos generado códigos de ética, allá hay municipios que se han incorporado. Yo creo que puede ser, y algo que hemos ido propiciando tanto a nivel gubernamental, con Contraloría General de la República, con la Alianza UNCAC y el Servicio Civil, por supuesto, de que se sumen municipios a generar voluntariamente códigos de ética. Como la pregunta apunta, yo creo que es muy interesante, no solo que se actúe conforme a la legalidad. Los códigos de ética buscan que haya decisiones que sean consistentes con todos los valores que están dentro de que configuran la función pública, sobre todo la imparcialidad con que tenemos que dar la respuesta hacia los ciudadanos, cuando se da un subsidio, cuando se toma cualquier decisión, que no solamente responda a la correcta legalidad, responda a decisiones correctas. De hecho, en los países más desarrollados del mundo y con mejores estándares de probidad, para eso hacen los sistemas de integridad y los códigos de ética. Así que bienvenido, que se sumen y que se promueva dentro de los municipios, que voluntariamente se hagan, y tanto Contraloría como el Servicio Civil, como a nivel gubernamental, se está absolutamente disponible para colaborar en esa materia. Gracias. Así es, pues, Francisco, de hecho es un tremendo trabajo que el Servicio Civil desarrolla en el contexto de la Alianza. Ya existen códigos de ética en 16 municipios que se lanzaron el año pasado como un plan piloto, y estos códigos no son impuestos. Y ahí está la gracia del trabajo que realiza el Servicio Civil por detrás, porque es un trabajo súper participativo, donde están involucradas distintas partes del municipio, la parte directiva, los funcionarios, los usuarios, etc. Entonces, eso permite que el código tenga un sentido de pertenencia entre quienes trabajan ahí. Así que, nuevamente, felicitaciones al Servicio Civil por ese súper trabajo que están haciendo. Oye, Eugenio, nos preguntan si es posible que nos des algunos ejemplos sobre la tensión que mencionaste que existía entre el trabajo normal y el trabajo que estamos desarrollando hoy día los funcionarios públicos y las funcionarias públicas. Gracias, Osvaldo. Sí, leía de hecho una pregunta también, que tiene que ver con cómo puede un jefe de servicio, ¿cierto?, que debe hoy día cumplir con sus deberes funcionarios, con los objetivos del servicio, pero al mismo tiempo tiene que
cuidar la salud de sus funcionarios y de los ciudadanos que pueda atender en este marco de pandemia. Ahí tenemos un ejemplo súper claro de una atención. Resulta que la primera intención de cualquier persona en estos tiempos, en que haya alarmas por los medios, en que haya alarmas por redes sociales, en que hay una inseguridad que no es una sensación, sino que es verdad respecto al coronavirus. No habíamos mencionado el nombre del virus, el protagonista del coronavirus. Entonces, lo primero que nosotros querríamos hacer es quedarnos en la casa. Es decir, oye, puedo trabajar a distancia, voy a trabajar a distancia. Pero resulta que hay muchas cosas que se requieren hacer en la oficina. Yo creo que si le preguntamos a los ciudadanos en general, ninguno va a decir que no quiere que los funcionarios públicos estén trabajando, los que tengan que estar trabajando. Al contrario, queremos que el Estado siga funcionando. Entonces tenemos que balancear la necesidad de atender a la ciudadanía, de prestar los servicios. No se olviden nuestros amigos de los servicios que la auditoría interna está para ayudar a cumplir con los objetivos. Por lo tanto, tenemos que escuchar las observaciones del auditor. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidar a los funcionarios. Tenemos que comprar rápidamente, ¿cierto?, los elementos de protección personal que sean necesarios para el cuidado de nuestros funcionarios. O si el funcionario puede trabajar desde su casa, tenemos que intentar, dentro de lo posible, en nuestras facultades presupuestarias, de darle los elementos para que pueda trabajar desde la casa. Pero al mismo tiempo, tiene un sentido de urgencia. Es decir, tenemos que cumplir en un plazo muy acotado, en un plazo que no puede exceder, ¿cierto?, lo razonable, y que lo razonable en estos tiempos de emergencia es muy, muy rápido, en muy poco tiempo. Entonces tenemos que comprar, ¿cierto? Si no encontramos en un convenio marco, vamos a tener que recurrir al trato directo, que precisamente existe para este tipo de situaciones. Vamos a tener que seleccionar un proveedor que, siendo dentro de los precios razonables, ¿cierto?, nos pueda traer los productos en un tiempo también razonable, en un tiempo acotado, que sean de la calidad, que sean recibidos en tiempo y forma, etcétera. Y asimismo seguir cumpliendo con sus deberes de funcionario. Entonces, aquí el llamado es a ponerse en los pies de los jefes de servicio y de los funcionarios que toman decisiones, porque resulta que hay veces que los medios no entienden esta situación. Hay veces en que hay periodistas que abren un hilo de Twitter, a mi juicio bastante responsablemente, y exponen hechos que aisladamente podrían ser, ¿cierto?, no ilegales, pero podrían ser, no sé si inmorales, pero se ven feos, ¿cierto? Se ven feos porque estoy comprándole a un hermano de una ex autoridad municipal. Efectivamente, podríamos encontrar que ahí no hay conflictos de interés. Conflicto de interés es uno de los hechos que vamos a tener que verificar quincenalmente y en la auditoría especial, pero se ve feo, pero me trae los implementos mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí existe una tensión que tiene que balancear el jefe de servicio. Difícil ser jefe de servicio en estos momentos, pero bueno, hay que tener los principios de que, de hecho, tú mismo nos mencionabas, es importante, pero ahí la tensión es complicada. Oye, como estamos con la hora, súper encima de la hora, porque nuestros invitados son autoridades y tienen que volver a cumplir la labor. Estábamos hablando, se habló de la continuidad del servicio, tienen que volver a eso. Para Francisco quiero concluir, hay dos preguntas que quiero tratar de refundir, porque nos hablan de, por una parte, la importancia de la probidad en el contexto de pandemia, eso por una parte, y por otro nos dice qué herramientas está proveyendo el Estado para que el teletrabajo sea seguro y que el ciudadano y las ciudadanas y ciudadanos reciban una atención eficiente y oportuna. O sea, quienes trabajamos en el Estado podamos hacerlo de manera segura, quienes son ciudadanos reciban la atención oportuna y que además esto se haga en un contexto de probidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Francisco? Muchas gracias. Bueno, primero, el contexto de probidad es no solo cuando hay pandemia, sino sin pandemia, es número uno respecto a lo que tiene que hacer el Estado en términos de asegurar la imparcialidad de toda su acción frente a los ciudadanos, como ya les dije.
Ahora, ¿qué está haciendo el Estado hoy día? Bueno, desde el servicio civil en particular, nosotros hemos colaborado con herramientas vinculadas a cómo realizar bien el trabajo retorno, cómo poder coordinarse de la mejor manera. Y en ese sentido hay colaboración. Ahora, todas las instituciones públicas, de una u otra forma, están haciendo esfuerzos para digitalizar la mayor cantidad de procedimientos. Hemos visto que las oficinas de partes hoy día están digitalizadas casi en un 100%, desde la Contraloría, todas las instituciones, pero hay que seguir, y parte también de la propuesta y la labor que tenemos que hacer todos los funcionarios es cómo ir desarrollando de mejor manera nuestra actividad, considerando el cuidado de nuestra salud, que en muchos casos, en muchísimos casos, es necesario hacer teletrabajo para cuidar la salud y para no ser otro vector más de contagio, y es parte de los desafíos que creo que se están abordando con decisión y que al mismo tiempo todos tenemos que contribuir para esos efectos. Yo les agradezco muchísimo la atención. Como decía Osvaldo, a las 13 yo tengo que salir de la reunión, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Sí, bueno, y para concluir, todavía tenemos 4 minutos, Francisco, así que no te nos arranques. Sí. Eugenio, tenemos una pregunta a propósito del mecanismo de control, que nos hablabas de pandemia, que cada 15 días se hacen revisiones. Entonces, nos preguntan, por una parte, cómo han ido funcionando, cómo están los hallazgos, qué ha pasado también con esas situaciones de público conocimiento, como los casos de Arica, qué sé yo, y eso lo uno con otra pregunta que puede tener alguna relación, y dicen cómo se asegura la imparcialidad de la fiscalización de los auditores y auditoras internas si son funcionarios contratados por el mismo servicio. Qué buena pregunta. Vamos a responder la primera en ese orden. Las situaciones que se han dado, como en el caso de Arica, responden precisamente a una contratación rápida. Efectivamente, ya que existió una representación de la Contraloría, esa compra no fue llevada a cabo. Eso no nos dice más que las instituciones de control externo también están funcionando. Recordemos que el control tiene 2 dimensiones, un control externo y un control interno. Entonces, existen, es posible, y este control externo e interno existe precisamente porque dentro de la ejecución de nuestras tareas podemos cometer errores, podemos no ponderar bien algunos factores que nos lleven a incumplir con la normativa. Entonces, esto está dentro de las cosas que pueden pasar. Dentro de las verificaciones que se están realizando, se le solicita a los auditores internos y a los servicios, por cierto, que determinen básicamente 3 cosas. Primero, que esté fundamentada la necesidad de compra, y con fundamentado no solo basta que exista la necesidad y que todos la sepamos, sino que debe constar, debe poder subirse antecedentes a la plataforma de mercado público y que estén publicados. En segundo lugar, que esté a un precio razonable, lo hemos llamado también precio de mercado, así lo denominó en una circular Hacienda, pero lo cierto es que tenemos que ponderar que no sea un sobreprecio artificial. Tenemos que entender que las leyes de la oferta y la demanda también aplican en tiempos de emergencia, y por lo tanto, si tenemos mayor demanda, como pasa con los elementos de protección personal, el alcohol gel, las mascarillas, etcétera, el amonio cuaternario, el alcohol y el cloro, vamos a tener probablemente un alza de precios. Entonces tiene que ser razonable, el precio no puede ser artificialmente inflado. Y en tercer lugar, pedimos que se revise la relación con el proveedor. Aquí tiene que haber una ausencia de conflicto de interés como lo establece la ley, pero además el proveedor tiene que corresponder a aquel proveedor que tiene experiencia necesaria para cumplir con los servicios o los productos que se le están contratando. Es por eso que es importante que los servicios compren a quienes tienen la experiencia, o al menos tienen dentro de su giro la provisión de los servicios o elementos que vamos a adquirir. Nosotros seguimos recibiendo cada 15 días, vamos consolidando, vamos revisando, y es posible, también se lo anuncio a nuestra querida red de auditores, que
trabajemos directamente con algunos casos que nos vayan llamando la atención. Respecto a la imparcialidad de los auditores, aquí no quiero darles la lata con la teoría, pero la auditoría interna es una doctrina, es una disciplina que lo que pretende es dar una mirada, ¿cierto?, una revisión independiente y objetiva para mejorar los procesos, ¿cierto?, de una institución y con eso ayudarla a cumplir sus objetivos. Esto quiere decir que dentro de la definición de auditoría interna tenemos el principio de objetividad, de imparcialidad. Y por lo tanto, el auditor interno debe tener una disposición que le permita ser independiente dentro de la institución. Nosotros damos lugar, ¿cierto?, y queremos generar el ambiente para que pueda ser independiente y objetivo con nuestros documentos técnicos, con nuestros lineamientos y directrices, pero también con la sola existencia del Consejo de Auditoría Interna, que es un espacio al que pueden recurrir todos los auditores directamente a través de nuestro equipo que nos está viendo, y les mando un saludo muy afectuoso, especialmente a aquellos que se han podido conectar, pero también directamente con el Auditor General de Gobierno. Nosotros estamos dentro de la administración, somos parte de la administración, pero nos mantenemos independientes y objetivos. Muchas gracias. Francisco, ¿querías decir algo? Simplemente agradecer nuevamente, pero también indicar que esta colaboración fundamental para todos los códigos de ética que hemos hecho ha sido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está en la Alianza UNCAC, que ha sido clave en lo que ha sido la implementación en Chile, no solo en Chile, sino que bueno, en toda la región está trabajando en eso. Gracias. Efectivamente, tremendo aporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, y estamos llegando a nuestro fin. Les decíamos que estamos con los tiempos un poco tomados, así que queríamos agradecer a todas las personas que nos acompañaron, mayoritariamente de Chile, pero también sabemos que tenemos muchas personas que nos ven del extranjero, vimos quienes nos escriban de Panamá, de Puerto Rico, de Colombia, así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a nuestros dos panelistas hoy, Francisco, Eugenio, de verdad, muchas gracias por sus presentaciones, fueron muy claras, y contarle a la gente que tanto el video de esta presentación como las presentaciones de ambos panelistas, que a propósito felicitaciones porque muy bonitas las presentaciones, quedan colgadas en el sitio web de la Alianza, que es www.alianzaanticorrupción.cl, y ahí la pueden encontrar. Y bueno, desde ya dejarlos invitados para la quinta sesión de webinarios, que va a ser la próxima semana, el próximo jueves 2 de julio, donde vamos a hablar de control ciudadano. Definiciones y limitaciones para el control ciudadano va a ser el título, y para ello vamos a contar con dos panelistas súper destacados, que son María Jara Quemada, que es directora de Incidencia de Espacio Público, y Alberto Prej, que es director de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Muchas gracias nuevamente a todos quienes nos acompañaron hoy, y nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Bien.